Un local de la ciudad para disfrutar de su bebida favorita, bueno, y para pasárselo en grande también. ¿Qué tendrá el zumo de manzana fermentado que tanto alegra? Y no solo por su puntito de alcohol, por lo que parece. Lo primero nada más llegar nos han dado el pasaporte y nos han dado un huevo. Y a partir de ahí ha llegado un señor, nos ha puesto la botella y a tirar sidra. Tener esto en Madrid, tan lejos de casa y tal, que está muy guay. Luego está el virtuoso del escanciado que tira la sidra a la remanguelle, digamos. Lo que pasa es que la sidra se bebe toda en el mismo vaso, porque es una bebida de solidaridad y de confraternización. Siempre se deja un poco al final, que se tira por donde ha bebido el último, por si alguien tiene algún problema en la boca, alguna heridita. 85 ediciones de sidroquedadas se han realizado ya en Madrid a razón de unos 500 litros de sidra en cada una y a 20 euros la entrada, comida y sidra incluidas. Que la gente en Madrid busca sitios para poder escanciar la sidra y para poder tomarla como en Asturias, es decir, la sidra fresca. La sidra no tiene que estar congelada, como en muchos sitios nos la sirven. Muy importante beberse la sidra recién escanciada y de trago, para eso la tira aquí el amigo, para que se oxigene. Al chocar el chorro contra el cristal del vaso es cuando se oxigena, se crea la espuma y así está tan rica. Como este último culín de sidra para el cámara que bien se lo ha ganado. Claro que sí. Vamos ya con el avance de los deportes en este día.